Mi esposo huyó con otra y el dinero. Olvidó que yo era dueña de la mitad de su empresa. No empecé esa frase como queja, la dije como si leyera un menú. Era la verdad, pura y sin aderezos, y en esa mesa de Navidad en Aspen sonó peor de lo que imaginaba. Una sentencia pequeña envuelta en papel crema, con mi nombre escrito como si fuera una nota de cobro. Pamela lo deslizó sobre la caoba con la delicadeza con la que se sirve el champagne. Brittany grababa todo con su teléfono por si alguien quería revivir la farsa más tarde. A mi alrededor había relojes caros, suéteres de cachemira y el ruido brillante de una familia que cree que el mundo sigue a su medida. Ella habló como quien corrige a una criada. «Es lo justo», dijo, y sonó tan convincente que medio salón aplaudió la injusticia por cortesía. Nadie pronunció el nombre de mi esposo. No hacía falta. La ausencia de él, la huida con otra, la transferencia que desapareció, era la mancha que justificaba el espectáculo. Mi papel esa noche tendría que ser simple: sostener el semblante, recibir la humillación, aprender la lección que según ellos necesitaba. Abrí el sobre mirando la caligrafía de mi madre, que a esa altura ya no era más que una etiqueta de clase. Dentro había una hoja impresa, tipo factura, con conceptos amables y crueles. Gastos familiares, contribución por manutención emocional, costos asociados al soporte moral de la familia. La cifra no era gigantesca, era simbólica, diseñada para hacer daño: $370, y una nota que decía, en el lenguaje de siempre, que mi presencia tenía precio. La sala se inclinó en un chiste compartido. Damon, sentado con la corbata ligeramente floja, esbozó una sonrisa que pretendía ser paternal. Brittany alzó la cámara y acercó el lente a mi cara como si buscara una reacción que pudiera monetizar luego. Leo, con su pequeño abrigo de alpaca, no entendía por qué todos reían, aunque sujetaba el regalo más grande, envoltura asignada por su madre, como prueba de que el lujo es heredable. Yo jugué mi parte con precisión. Abrí la hoja, arrugué apenas el entrecejo y devolví la escena a la familia con una sonrisa medida. «¿La factura por mi presencia?», pregunté en voz alta, como si la comicidad de la idea hubiera llegado ahora a mí. Las carcajadas brotaron. Pamela dio una palmada satisfecha. Parecía que mi humillación alimentaba algo dentro de ellos, una especie de ritual que justificaba su superioridad. Pero cuando Brittany hizo zoom con su teléfono y su audiencia virtual respiró con la comodidad de los que consumen desgracias ajenas, sonó un ding en la mesa, una notificación, puntual, ajena al show. El sonido cortó la burbuja perfecta. Damon lo notó antes que yo. Su mano se tensó hacia su teléfono, y sus ojos por una fracción de segundo se volvieron verdaderos. Para el resto, el ding fue solo un interruptor de la vida real. La pantalla de mi teléfono mostró la transacción. $700. Una cifra pequeña, grotesca por su forma de burlarse de la escena. La transferencia había llegado a la cuenta de Brittany, un pago mínimo. Un gesto que dejaba claro quién podía permitirse gestos, y la cámara lo captó. Pamela alzó la vista, orgullosa. «Transacción completa», murmuró alguien en la mesa, y la frase sonó a sentencia. A mi lado el silencio hizo un hueco donde antes había ruido. Nadie esperaba que yo le diera importancia a $700. Nadie sospechó que ese ding sería el primer hilo que tiraríamos. En la cocina, entre copas de cristal y canapés, Damon se acercó sin disimulo. «Orey», dijo con la voz empastada por la bebida y la impaciencia, «esto no puede seguir así. Tu inestabilidad nos expone». Su palabra inestabilidad tenía la textura de un martillo. Fue amable al principio. Ofreció soluciones en forma de papeles, de términos amistosos. Me propuso, con la voz de quien ofrece un favor, que aceptara un acuerdo, que cediera ciertos derechos sobre mi fondo, que firmara algo que, según él, facilitaría la reintegración de nuestras finanzas. No había mucho que ceder en realidad, pero ellos sabían eso. El teatro no era por materia, era por símbolo. Firmar sería ponerme en el centro de la narrativa, la soterrada culpable que se redime con una rúbrica. Pamela ya se frotaba las manos, con la idea de haberse salido con la suya.
Esto es por el bien de todos, dijo, y en sus ojos había la certeza de quien confiesa un crimen, entendiendo que nadie se atreverá a desmentirla. Yo acepté, claro. Sabía fingir la sumisión con una naturalidad que a veces me sorprendía. Firmé lo que me pidieron, un papel con palabras solemnes, con cláusulas que sonaban importantes. Mi trazo fue apresurado, un garabato que ellos tomaron por una renuncia. No dije nada sobre la validez del documento. No porque quisiera engañarlos en el sentido legal, sino porque había algo más efectivo que la ley: el tiempo. Dejé que creyeran que me habían doblegado. Mi calma era mi arma. Después de la cena me fui a la habitación donde el ruido de la mansión parecía amortiguado por la nieve. Afuera, las luces de Aspen brillaban como si la ciudad ignorara la pequeñez de nuestros dramas. Encendí mi ordenador y por primera vez fui totalmente mía. Hacía meses que quería decir al mundo, o por lo menos a ellos, subestímame si quieres. Fue la motivación detrás de muchas decisiones en mi vida. No la confesé en voz alta, pero la había cultivado como quien entrena la paciencia para la victoria. Mi recuerdo inevitable es el de oficinas grises, de conferencias en las que mi voz quedaba a medias, de veces en que prefería hacer decisiones silenciosas y dejar que otros tomaran los aplausos. Mientras Brittany coleccionaba bolsas, yo coleccionaba números. No por codicia, sino por comprender que el valor no está en el brillo superficial, sino en la capacidad de recomponer lo que se cae. Compré deuda cuando otros vendían algodón, abrí cuentas cuando los demás cerraban puertas por vergüenza. Lo hice sin fanfarrias, lo hice despacio. Nunca me conté a mí misma una historia heroica. Era un plan frío, metódico, con un trazo de venganza intelectual que me daba satisfacción sin ruido. No todo era frío cálculo. En las noches, cuando la almohada absorbía mi corazón, pensaba en por qué me casé con un hombre que no supo sostenerlo, en por qué su fuga con otra mujer dolía más por la audacia con la que me arrebató la dignidad pública. Pero esas eran cosas para las que no necesitaba respuestas en voz alta. Las preguntas serían resueltas más tarde, cuando se tratara de devolver la moneda. Al amanecer, mientras la mansión aún dormía, activé la primera fase. No voy a enumerar pasos ni enseñar métodos. Esto no es una lección de finanzas. Diré, sin entrar en tecnicismos, que contacté a gente que sabía transformar vulnerabilidad en poder. Hablé con un despacho que entendía el lenguaje de las deudas y con un equipo de auditoría que veía en los balances algo más que números. Veía biografías. Les pedí que miraran las cuentas de la empresa familiar, que rastrearan transferencias, que observaran patrones. Les pedí, sobre todo, que encontraran lo que necesitábamos, la verdad escondida detrás de las presentaciones. Damon percibió la tormenta en el aire antes de que se la describieran. Esa mañana, en la que él fingía normalidad frente a Pamela, su teléfono no dejó de vibrar. Lo escuché por la línea cuando pedí hablar con su asistente, una mujer nerviosa que dejó escapar la noticia. Están detectando irregularidades en los libros. Damon me envió un mensaje largo, con palabras que pretendían ser conciliadoras, pero que olían a amenaza. Tutela, medidas conservadoras, demandas por negligencia. Prometió proteger la integridad familiar. Traducido, limpiar mi nombre a su medida. Fingí ignorancia. Les di el papel firmado como prueba de abnegación. Lo hice con una sonrisa y una frase. Si eso nos hace felices, adelante. Damon la leyó como una rendición. Pamela se sintió victoriosa. Brittany ya había preparado el guión para la segunda parte. Un video que comenzaría con la factura y terminaría con mi humildad restaurada. No sospecharon que la firma era el comodín que necesitábamos. No porque fuera una trampa, no hice trampas en el sentido vulgar, sino porque dejé que guardaran su confianza en un objeto vacío. Mientras ellos celebraban su supuesto triunfo, mi equipo empezó a reunir lo que ellos pensaban no poder ver. Movimientos sospechosos, pagos a empresas fantasmas, transferencias a cuentas con nombres que parecían inventados. Había huellas de lo que yo denominé, con frialdad, mala gestión, y lo que mis abogados llamarían después posibles conductas reprochables. La colección de pruebas llegó con el estilo de las evidencias en las películas.
archivos, capturas, extractos que mostraban destinatarios inexplicables y fechas que coincidían con viajes de placer a los que muchos en esa mesa acudieron con felicitaciones. Había recibos de joyas para la otra, cargos por hoteles y cargos por cenas en lugares donde, supuestamente, la empresa debía realizar negociaciones. Eran fragmentos de una película de engaños. Faltaba el hilo conductor para demostrar que todo no era casualidad. Mientras tanto, la vida siguió su teatro. Brittany subió fragmentos de la cena a sus redes con subtítulos mordaces. La oveja regalando su tarjeta. Los comentarios fluían como combustible. Algunos me deseaban lo mejor. Otros, con la crueldad anónima, celebraban la ruina. Las notificaciones en mi teléfono eran ventanas hacia la crueldad colectiva. Desconocidos que se sentían autorizados a juzgar sin contexto. Lo tomé como colecciones de ajenos secos y seguí mi plan. Damon intensificó la presión. Un lunes a primera hora vino a mi casa con un sobre grande y una voz tranquila. Necesitamos que firmes un poder notarial para manejar tu fondo. Es por tu bien. Me mostró términos que olían a control. Acceso a cuentas en caso de imprevisiones. Autorización para decidir sobre inversiones. Posibilidad de designar tutores si mi inestabilidad se agravaba. Pamela lo miraba desde el umbral, protectora, como si lo ofreciera todo en verdad maternal. Firmé una vez más, pero esta vez con una intención interior, aceptar su papel de protector mientras afianzaba el mío de arquitecta. Les permití creer que me sometía a control, porque así perderían defensas y mostrarían sus cartas. En mi cabeza, cada firma era una entrada para la siguiente jugada. El documento fue archivado donde ellos creyendo que cerraba una herida. En realidad, lo dejé porque su seguridad me interesaba más que su propiedad. Fue entonces cuando Damon cometió su error más visible. Subestimó mi red de aliados. No hizo caso de las personas que trabajan en las sombras de la legitimidad. No miró más allá de lo que sus ojos privilegiados le dictaban. No dedujo que yo, la oveja que ellos risible llamaban, había aprendido a usar la contabilidad como una herramienta para cortar el poder de quienes creen merecerlo. A finales de diciembre organizamos una reunión fuera de la ciudad, un hotel con salones que huelen a madera y café caro. Le dije a Pamela que apoyaría el encuentro. Les dije a todos que debíamos resolver las cuentas y hacer un gesto de unidad familiar. Ellos, hambrientos de cierre, aceptaron. Damon pensó que el acto sería suya la última palabra. No podía imaginar que el teatro iría a mi favor. Antes de salir, empaqué un maletín que a primera vista pareció solo papeles. Dentro había más. Certificados, contratos con sellos y un dossier con copias impresas que, para cualquier lector desprevenido, serían argumentos bien redactados. Para mí eran herramientas. Llamé a Julian para confirmar que el proyector estaba listo, que el logo de Titanium Ventures se mostraría en la pantalla, discreto al inicio, insistente después. Que sepan con quién negocian, fue mi única instrucción. El viaje en coche hasta el hotel tuvo la calma de quienes esperan un evento social más que una confrontación. Pamela habló del menú. Brittany, de sus nuevos seguidores. Damon me lanzó miradas calculadas, pequeñas cuchilladas en forma de frases suaves. Pensábamos que te habías quedado atrás, dijo, como quien lanza una sentencia a la que no cree en su propia voz. Yo le respondí con algo neutro, quizá una sonrisa, como quien promete algo y guarda la verdadera intención. Al entrar al salón, las ventanas mostraban la nieve cayendo en un ritmo regular. El aire adentro olía a café y a coraje. El equipo de la empresa estaba presente, algunos con caras que jugaban a la neutralidad y otros, como Vanessa, la auditora, con el ceño fruncido que delataba curiosidad profesional. Damon tomó la palabra con su tono de siempre, seguro, paternal, dueño de la narrativa. Presentó cifras, proyecciones, soluciones para mantener unido el legado familiar. Y por un momento, la sala volvió a plegarse a su voluntad. Yo saqué el maletín y lo coloqué en la mesa. La tapa se cerró con un sonido que pareció un acorde silencioso. Encendí la computadora y pedí que prepararan la pantalla.
La proyección emergió con el logo elegante de Titanium Ventures. La palabra en la pared llenó el salón como una balada grave. Damon frunció el ceño. Pamela dio un leve temblor con la mandíbula. Brittany comenzó a murmurar, «¿Titanium? ¿Quién es el comprador finalmente?» La respuesta no la pronuncié. La dejé en la pantalla, en los archivos que abrí con tranquilidad. Dejé que la luz del proyector hiciera el trabajo de revelar nombres, fechas y movimientos. Dejé que la evidencia, esa que mi equipo había recopilado como una constelación silenciosa, empezara su corrida por la pantalla. No era un monólogo teatral, era una sucesión de imágenes y cifras que decían lo que los discursos nunca admiten, que la pretensión de control tenía grietas y que detrás del espectáculo había cuentas que no cuadraban. Damon intentó interrumpir. Su voz subió aguda y la ansiedad empezó a colorear su rostro. Pamela se puso de pie para intentar apagar la proyección, como quien apaga las luces para negar la verdad. Brittany dejó el móvil sobre la mesa y retrocedió, sin comprender del todo qué le quitaban ese aparente poder de entretenimiento. Yo me mantuve en silencio. Miré el proyector y vi mis iniciales reflejadas, un detalle que, para muchos, no tendría mayor importancia. Para mí era la confirmación de una apuesta, que no solo había acumulado números, sino alianzas y estructura. El murmullo se volvió ruido. Damon habló de traición, de intromisión de terceros. Alguien mencionó consultar con los abogados. La seguridad, que durante toda la velada había sido un telón, empezó a moverse como si oliera sangre. La tensión se volvió un animal enjaulado que esperaba el momento preciso para morder. Y en ese punto exacto, cuando la puerta se abrió y las sombras de los presentes, vulnerables y orgullosos, se juntaron en la sala, yo tuve la sensación de que el tablero finalmente se inclinaba. No por arrebato, no por placer, por justicia, si esa palabra no sonara tan ridícula en bocas acostumbradas a pervertirla. Si estás viendo esto y alguna vez te sintieron menos, coméntalo abajo. Dale like si alguna vez tu silencio fue malinterpretado como debilidad. La cámara del hotel registraba pasos que parecían ecos. Hombres y mujeres entraban con la compostura de quienes creen que la reunión será una negociación rutinaria. Pero la mesa ya había cambiado su centro de gravedad. Sobre ella, el maletín cerrado parecía más pesado. Mis manos, reposando sobre la madera, estaban tranquilas. En mi interior, el plan respiraba con la paciencia de quien lleva preparando un asalto lento. Damon, acorralado por la proyección que no pedía permiso, se levantó de golpe. Sus palabras se volvieron erráticas, la voz le temblaba. Preguntó cómo era posible que alguien hubiese adquirido la deuda, quién estaba detrás de esa compra, y en su búsqueda de respuestas, tocó todas las teclas que la arrogancia le permitió. ¿Quién financia esto? ¿De dónde sale el capital? Respiré y dije una frase que tendría el peso de una llave cuando la puerta cerrara definitivamente. Les presentaré al comprador. Contesté con mi voz fría, la que uso cuando quiero que algo sea entendido sin debate. La sala se quedó en silencio, mirando hacia mí con la sorpresa de quien encuentra una pieza que no esperaba en su juego. Damon se quedó blando por un segundo, quizás porque no había imaginado que la persona a quien humilló podría quedarse de pie y darle nombre a la tormenta. Pamela buscó en la mesa un argumento que no encontró. Brittany apretó los labios en la impotencia de quien ve cómo su entretenimiento se convierte en algo real. El proyector mostró un documento. No era solo un logo elegante, eran sellos, cifras convertidas en acciones y un certificado con nombres que, a muchos, les resultarían extraños. Eso bastó para que Damon se sintiera traicionado de una manera distinta. La traición no tenía mujer ni amante ahora, tenía entidad y papel. Las manos de Damon buscaron violencia verbal, sus palabras subieron de tono y con ellas su máscara se resquebrajó. Fue tan evidente que la seguridad, al verlo, decidió que ya era suficiente. No hubo golpes, no necesitábamos ninguno. Bastó la aparición de lo que yo había comprado lentamente, no con el ruido de un golpe, sino con la paciencia de quien suma, para que se derrumbara la fachada. Afuera la nieve continuó cayendo. Dentro el silencio no era paz,
Era un paisaje antes de la tormenta que muchos prefieren no mirar. Yo encendí mi teléfono y dejé que las notificaciones corrieran. Mensajes de mi equipo confirmando que las transferencias dudosas estaban documentadas. La abogada que había revisado los archivos. Vanessa, que con su ceño había pasado a ocupar un lugar de testigo. Julian, que arregló la proyección y dejó el logo en la pantalla como si fuese el telón de un teatro. Todo estaba listo. Cuando la puerta se cerró detrás de los últimos asistentes y el murmullo se convirtió en un rumor contenido, sentí la antigua satisfacción de la que no habla la gente que triunfa fácil. No era placer por el daño. Era la calma de quien ve que su paciencia produjo resultados. Lo que ocurriera ahora sería público, y lo que ellos habían planeado como un ajuste privado se convertiría en una verdad visible. Mientras me ajustaba la chaqueta y preparaba el sobre con copias de los documentos, pensé en lo que me había traído hasta ahí. Noches de estudiar balances, de escoger silenciosamente a quién confiar una fracción de capital, de comprar lo que nadie quería. Pensé en mi esposo, cuya ausencia parecía un título más que una razón. Pensé en Pamela tostando su victoria, en Brittany esperando followers, en Damon temblando. Pensé que al final, el mundo está organizado por quienes hacen cosas en la penumbra y por quienes se empeñan en exhibirlas. La puerta volvió a abrirse y los últimos invitados entraron. Se cerró con un pequeño clic que sonó para mí como la bajada de una persiana. Me senté frente a ellos con la serenidad que solo provoca el control absoluto de la situación. Miré a Pamela, a Brittany, a Damon. Les devolví la mirada sin ira, solo con esa frialdad que es la antesala de la explicación. Empecemos, dije. Y el proyector lanzó la próxima diapositiva, la que mostraría nombres, fechas y, sobre todo, la ruta de un dinero que no había fallecido por azar, sino por intención. La habitación contuvo el aliento. Algunos buscaron abogados en sus teléfonos. Otros, como Brittany, simplemente miraron, y por primera vez esa noche no pudieron actuar con la facilidad del gesto performativo. En el instante en que la sala contuvo el aliento, entendí la ventaja que da ser subestimada. Mientras ellos celebraban la apariencia, yo había construido la sustancia. Y en ese silencio, con la nieve golpeando los cristales como un tambor lejano, supe que la jugada que empezaba en esa sala no sería para humillar por el daño, sino para reparar con una exactitud clínica lo que habían quebrado. El maletín quedó abierto sobre la mesa. Mis manos colocaron el primer documento entre ellos, como quien coloca una carta al frente de la baraja. La proyección parpadeó y, por unos segundos, todas las miradas quedaron fijas en mí. Fue un segundo en el que todo cambió de eje. Damon se levantó de nuevo, esta vez con la furia de quien ve su mundo desmoronándose sin entender exactamente dónde falló. Sus ojos buscaron a alguien que lo sostuviera y encontró solo rostros que antes lo habían aplaudido. Pamela, por primera vez, vaciló en su teatro. Brittany guardó su teléfono en un gesto instintivo de prudencia. Cuando alargué la mano para pasar la primera copia sobre la mesa, la sala respiró como si esperara el estruendo. Yo dejé el papel donde todos pudieran leerlo. No fue una acusación para herir, fue la evidencia que desmonta justificaciones. Fue, sobre todo, el inicio de una contabilidad moral que la familia debía enfrentar. El viento golpeó la ventana con fuerza y una ola de frío entró, pero dentro de la sala la temperatura era otra, la de quienes comprenden que han sido observados con lupa. La escena estaba lista, las piezas colocadas. Lo que quedaba por hacer ya no era revelar, era decidir qué iban a hacer ellos con la verdad. La puerta del salón se cerró y por primera vez en mucho tiempo me sentí dueña de mi propia narrativa. Tenía en mi poder algo más que un resentimiento, tenía evidencia, estructura y la certeza de que la verdad, puesta en proyección y en sellos, acaba siendo un juez más implacable que cualquier palabra. Tenía en mi poder algo más que un resentimiento. Tenía evidencia, estructura y la certeza de que la verdad, puesta en proyección y en sellos, acaba siendo un juez más implacable que cualquier palabra. La diapositiva siguiente apareció sin estridencias.
Una tabla que no pedía interpretación, solo lectura. Nombres y cantidades, fechas que encajaban con viajes que hasta entonces se habían justificado como negocios, y una columna con destinatarios que eran a simple vista empresas con nombres tan banales que su banalidad funcionaba como disfraz. Vanessa, que solía hablar en tecnicismos a los que nadie prestaba atención, ahora inclinó la cabeza como quien reconoce un patrón que no admite otra lectura. Aquí hay movimientos que no corresponden a gastos operacionales, dijo, y su voz sonó más fría que cualquier reproche materno. Eso fue suficiente para que la sala se llenara de un nuevo tipo de silencio, el de los que enfrentan la evidencia. Damon intentó minimizar por reflejo. Son partidas mal clasificadas, errores contables, masculló. Parecía buscar la aprobación del público, no de la verdad. Pamela carraspeó, como quien intenta conjurar la firmeza a falta de argumentos. Brittany buscó el teléfono, no para grabar ahora, sino para ver si había una manera de salvar una narrativa que ya no dependía del espectáculo, sino de papeles y números. Cuando presenté el certificado, lo hice sin teatralidad. El documento ocupó la pantalla con un peso que ni las palabras ni los aplausos podrían igualar. Titanium Ventures, seguido por una lista de titulares, y al final, mi nombre como representante legal. Hubo un segundo irreversible en que sus rostros se plegaron hacia un único hecho. La compra de la deuda no era un rumor, estaba formalizada. No expliqué procesos, no di lecciones. Dejé que la pantalla fuera el oráculo. ¿Tú compraste la deuda? Damon preguntó como si sufriera un ataque de estupor. Su incredulidad no era tanto por la operación como por el actor detrás de ella. Enseñar el control no era solo demostrar poder financiero, era desmentir la identidad que habían usado para burlarse de mí durante años. Yo recorté la pregunta con calma. Compré la posibilidad de que alguien respondiera por lo que le correspondía responder, dije. No añadí más. No hacía falta. La sala se movió como un animal herido. Pamela se incorporó con la furia de quien descubre que la historia que contó no era cierta, que su teatro privado lo era solo hasta que lo hiciera público alguien más. Esto es una farsa, alcanzó a decir, más para convencerse que para convencer. Brittany, por primera vez en meses, no supo qué filmar. Sus dedos, acostumbrados a convertir la vergüenza ajena en contenido, vacilaron sin guión. Leo, ajeno a la guerra de adultos, me miró con la ingenuidad que no ve mujeres como rivales, sino como figuras incomprensibles que lloran o ríen. En sus ojos encontré algo que me ancló a la decisión de no convertirlo todo en espectáculo. El público técnico levantó la mano como en tribunal silencioso. Vanessa mostró extractos donde los pagos aparecían a compañías de conveniencia, y el riesgo no eran las cifras individuales, sino el patrón. Julian, por su parte, proyectó mensajes y registros de comunicación que no eran sensibles por sí solos, pero que colocados en secuencia contaban una historia inequívoca. Todo eso era suficiente para que el cuñado, que hasta ayer repartía órdenes, viera cómo su autoridad se disolvía en la luz fría de un proyector. Damon perdió el control de voz antes que el resto. Sus palabras se enredaron en su desesperación. Esto es sucio. No tienes derecho. Esa deuda la compró alguien más. Fue la última pretensión racional que sostuvo. La sala creyó en los abogados durante un momento. Yo observé cada respiración, cada tic. La seguridad se acercó instintivamente cuando su ira subió de temperatura, no porque temieran por mi integridad, lo cual también, sino porque la escena podía volverse fea, y yo no quería que la justicia dependiera de un insulto a gritos. Escuchen a los profesionales, dijo Mr. Sterling, cuya presencia formalizó lo que cualquier otro gesto solo podía intentar. Habló con la mesura de quien ha visto litigios inventados y verdades embarradas. Propuso, en términos neutrales, que se tomaran medidas conservadoras, revisión forense independiente, preservación de activos, posibilidad de solicitar órdenes judiciales si la evidencia así lo ameritaba. No era poesía, era el lenguaje de la prudencia que, sin embargo, en esa sala
Sonó como la confirmación de que mis documentos no eran papel mojado. En un movimiento que yo había previsto, o al menos que había esperado por prudencia, Damon intentó un último recurso. Apuntó con el dedo hacia mí, como si, señalándome, pudiera transferir la moral que tanto me negaron. «Estás destruyendo», empezó, y la palabra se perdió en la boca de alguien que ya había perdido el consenso. Fue entonces que la vieja naturaleza del hombre afloró. La violencia contenida en la culpa. Dio un paso hacia mí, y sus manos buscaron algo más que palabras. Lo vi venir con la claridad de quien entiende que la furia es predecible cuando la humillación se vuelve derrota. No quería sangre ni escenarios que ensuciaran la verdad. Quería que la vergüenza fuera legal, administrativa, pública. Quería que las consecuencias fueran medidas y proporcionales. La seguridad actuó antes de que la situación escalara. 2 hombres lo sujetaron por los brazos y lo trajeron hacia atrás, no con brutalidad, sino con la firmeza suficiente para que el hombre se viera impotente. Lo único que se rompió en esa intervención fue su ego. El destello de impotencia que se reflejó en sus ojos fue más efectivo que cualquier reproche. «Lo siento», le dije a la sala, más para ubicar la emoción que para pedir perdón. No era por lo que había hecho, sino por lo que ya no iba a poder manipular. El relato. Pamela dejó escapar un gemido que se confundía con la dignidad que le quedaba. Brittany, con la cara desencajada, guardó el teléfono como quien esconde un arma inútil. Al día siguiente, las medidas jurígenas comenzaron a moverse con la lentitud mecánica de una maquinaria que no entiende prisa. No describiré documentos ni procesos con lujo de detalle. No es mi intención dictar estrategias legales. Diré que hubo medidas que permitieron asegurar bienes mientras se verificaban las imputaciones. Órdenes de conservación de activos, solicitudes de auditoría, peticiones para preservar información electrónica. Lo que antes era una casa con luces y cabrioles de orgullo, se transformó en un objeto de revisión. Los coches, esos símbolos de estatus que tanto le gustaban a Brittany, quedaron encuadrados en listados, no por un acto de crueldad, sino como parte de la reparación que las cuentas reclamaban. Hubo claro quien gritó traición. Pamela lo hizo con la teatralidad que siempre la caracterizó. «Has traicionado a esta familia por dinero», dijo, con una mezcla de dolor y de incredulidad. No le respondí esa acusación con rabia. ¿Qué ganaba con repetir sus palabras? Le contesté con una constatación que a ella dolió más que cualquier insulto. «He estado pagando las facturas que no querías ver». Callaron porque la frase no era un reproche, sino una verdad que desmontaba la coartada de tantos años. El día que el juez firmó la primera orden con efecto inmediato, un gesto que uno imagina frío, pero que en la práctica es lo bastante humano para dejar a la gente sin recursos, sentí por un instante la dimensión de lo que había provocado. No celebré con regocijo la caída de una familia, hice lo que debía para enderezar cuentas. Hubo abogados aplaudiendo la legalidad del acto, y otros aún confundidos por la sorpresa, preguntando por la magnitud de la deuda. Fue entonces cuando comprobé que la paciencia recompone cosas de una manera más contundente que cualquier venganza impulsiva. Damon fue separado de la gerencia. No hubo escenas en la puerta del edificio con cámaras y abucheos. Hubo una notificación formal, una firma en un acta y la entrega de las llaves del despacho. Cuando lo vi abandonar la oficina por última vez, llevaba en la cara la mezcla de derrota y extrañeza de alguien que descubre que la vida puede seguir sin su mandato. No hubo golpes. Hubo papeleo, y el papeleo, para ellos, fue la humillación más cortante. A Pamela le ofrecí opciones, no castigos. Podía, si así lo deseaba, litigar, defender su versión. Podía también recurrir a la dignidad de reconocer que su criterio había sido sesgado por la vanidad. Ella no quiso elegir. Se dejó aconsejar, y eventualmente aceptó mudarse a un lugar más pequeño, con asistencia y gente que la atendía sin juicios. No lo hice por crueldad. Lo hice para que la diferencia entre estar sola y estar atendida no se confundiera con la ausencia de consecuencias. Le organicé un traslado con discreción, le aseguré atención médica y un espacio que, aunque limitado, le devolviera cierta práctica de cuidados que sus años de mando le habían negado. No lo publiqué.
No necesitaba el aplauso de nadie para ello. Brittany, que hasta hace poco era la algazara de la familia, perdió la comodidad de la tarjeta. No por venganza, sino por la lógica simple de quién paga lo que no es suyo. Sus tarjetas quedaron bloqueadas como parte de las medidas cautelares sobre activos. Lo que para muchos fue risa, se convirtió en un silencio íntimo. Su escarnio público no me provocó placer, me provocó una extraña compasión. La vi días después sentada en la sala sin su teléfono en mano, mirando noticias que ya no le pertenecían. Fue la lección de la fama. No la dicté yo, la dictaron las cifras. El choque mayor, sin embargo, fue para Damon. Aparecieron balances que demostraban pagos a una cuenta vinculada con estancias, regalos personales y transferencias a terceros que no coincidían con servicios prestados. Eso, junto con la documentación que agrupamos, creó un cuadro que los abogados comenzaron a llamar posible malversación. No es etiqueta ligera, es una condición que exige investigación. No la inventamos por despecho. La reunimos porque la contabilidad, cuando se mira con honestidad, no miente. Hubo momentos, no muchos, pero sí los suficientes, en los que el peso de la operación me alcanzó en lo íntimo. No porque dudara de la justicia del acto, sino porque comprendí que romper estructuras familiares no solo desarma a los culpables, también desestabiliza a quienes, por inercia, vivieron del brillo. Me pregunté más de una vez si mi satisfacción valdría la pena ante la soledad que podría producir en quienes, por ignorancia o interés, habían contribuido a la situación. Decidí hacer una distinción. Mi objetivo no era humillar por el placer de humillar, era restablecer la responsabilidad. Las primeras audiencias públicas fueron días de testimonios contenidos y de miradas que buscaban una explicación que sobreviviera fuera de los muros de la mansión. Los periodistas pulularon, como siempre en la casa de escándalos. Brittany lloró en cámara una vez, sin que nadie supiera si lloraba por vergüenza, por miedo o porque alguien le había explicado que su futuro digital dependía de su sinceridad. Pamela dio entrevistas breves en las que mezclaba nostalgia con culpa mal disimulada. Yo hablé una sola vez con la prensa. Dije que mi intención no era destruir, sino corregir. No expliqué cómo, expliqué por qué. Fue una declaración medida, que evitó vituperios y que protegió el proceso legal. En la práctica, la empresa entró en una fase de reconstrucción. Mi rol no fue tomador de gloria, fue inicialmente el de garantizar que los acreedores recibieran posibilidad de cobro y que la actividad operacional de cientos de empleados no quedara desamparada por la crisis de liderazgo. Nombré un consejo provisorio compuesto por profesionales que hasta entonces habían sido eclipsados por la narrativa familiar. Lo hice sin estridencias. No quería una coronación, quería estabilidad. Mi mantra fue simple y frío: preservar valor para terceros. No todo lo que hice fue duro. Hice un par de llamadas personales que más tarde nadie conocería. Llamé a Leo, no para hablar de adultismos, sino para asegurarle que seguiría habiendo mesas con marcos y juegos en las que él era inocente. Le dije que podía seguir pidiendo cacao después de merendar y que estrenaría un libro que, quizás, su madre no leería nunca. Sus respuestas, inevitables y frescas, me dieron la certeza de que no se trataba de destruir una familia, sino de impedir que el mismo patrón dañara a otros. Hubo consecuencias financieras visibles: venta de activos para cubrir desfalcos, reestructuración de patrimonios, acuerdos con algunos acreedores que prefirieron evitar largos litigios y recibieron a cambio capital disponible, procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades. En los pasillos se murmuraba sobre la ironía. La oveja que habían identificado con burla ahora dirigía las decisiones que devolvían orden. Para mi gusto, la ironía no era un fin, sino un atributo que la vida me había otorgado por la paciencia. La parte más incómoda, pero también la más necesaria, llegó con la gente que, por años, había trabajado bajo la sombra de decisiones poco transparentes. Hombres y mujeres que habían sido piezas en un tablero de estatus reclamaban ahora explicación y, sobre todo, justicia. Abrí procesos internos. Contratamos auditores externos
y sostuve reuniones en las que por primera vez la operación se habló con claridad. Fue una tarea lenta y administrativa, desprovista de glamour, que devolvió a muchos la dignidad de ser profesionales sin la vergüenza de la corrupción ajena. Cuando todo eso estuvo en marcha, me di permiso para un gesto pequeño. Una tarde me senté en la terraza del edificio, donde ahora tenía despacho, y miré la ciudad bajo la lluvia fría. No me sentí victoriosa en un sentido estridente. Sentí la calma de quien cumplió una promesa consigo misma, que el silencio que otros interpretaron como debilidad no era incapacidad, sino estrategia. Recordé cómo, durante años, la ironía de mi vida fue que nadie creía que una mujer sin el discurso ostentoso pudiera jugar en el terreno donde se deciden cosas importantes. Eso cambió. No con estruendo, sino con papeleo y con la paciencia de quien sabe esperar la suma correcta de pequeños actos. El cierre de la historia familiar no fue violento. Hubo conversaciones largas en las que expliqué con mesura por qué algunas cosas cambiaban. Pamela en algún momento me llamó y dijo, «Quizás era yo la que no vio». No fue un acto de arrepentimiento puro, fue una confesión torcida por orgullo. Le dije que cuidara su salud, que no negaría lo que hicimos por ella y que lo que viniera debía ser vivido con menos teatro y más cuidado. No buscamos reconciliaciones del todo cinematográficas. Evitamos conscientemente la exaltación. No soy una heroína que perdona todo, tampoco una villana que goza con la ruina. En el plano profesional, la transición me depositó en una silla de gobierno que yo no busqué por vanidad, sino por responsabilidad. No era exactamente la CEO del apellido, sino la gobernadora del proceso, quien aseguraba la continuidad, la integridad y el repago. Hubo discursos, por supuesto, llenos de palabras neutras acerca de gobernanza y transparencia. Los pronuncié con la frialdad de quien sabe que el lenguaje es a veces anestesia. Lo que importaba eran las iniciativas concretas, instaurar controles, reforzar la ética empresarial, garantizar que la empresa no siguiera inflando egos ajenos. No todos los días fueron de satisfacciones. Hubo noches en las que me pregunté si valía la pena pagar el precio de la exposición. Pensé en el silencio de las fiestas que vendrían, en las miradas que se dirigirían a mí con mezcla de respeto y recelo. Pensé también en mi marido. Su ausencia era una evidencia más que dolorosa. No hice un gran escándalo sobre su huida. No estaba dentro del propósito de la acción judicial. Lo que quedaba claro era que su elección, huir con otra y con dinero, había expuesto fallas que mi intervención trató de corregir. No sentí alegría por su caída. Sentí satisfacción porque la estructura que lo había permitido ahora tendría que rendir cuentas. La vida siguió inevitablemente con su fricción. Recibí llamadas de gente pidiéndome consejos de inversión, otras pidiéndome quejarme públicamente de la injusticia. No alimenté ni lo uno ni lo otro. Hubo, sin embargo, una oferta tentadora, la posibilidad de ampliar mi vehículo, de convertirlo en algo mayor que una entidad de gestión de deuda. Podía haber aprovechado la situación para crear un conglomerado con nombre propio, una marca que llevara mi firma y mi estilo. Lo pensé y luego me reí por dentro. No era momento de egos. Era momento de construir algo que funcionara sin hacer ruido. Elegí, en cambio, consolidar la estructura con reglas claras y dejar puertas abiertas a quienes quieran hacer las cosas bien. Un asunto práctico que me ocupó la mente fue Leo. No por él como herencia emocional, sino por la necesidad de que los niños no repitieran patrones. Hablé con Brittany en una conversación privada y le dije que la educación emocional del chico tenía que ser una prioridad, que la exposición mediática debía reducirse. No lo hice desde la acusación, sino desde la responsabilidad. Ella, por primera vez en la historia de nuestras tensas relaciones, me escuchó sin interrumpir. No hicimos pactos místicos. Hicimos simplemente trabajo básico, coordinación de tutores y límites para el uso de redes sociales. Fue una victoria pequeña y real. Con el correr de los meses, varias demandas se fueron resolviendo, algunas por acuerdo, otras por sentencia firme. La palabra malversación sobrevivió en los titulares, pero la justicia no siempre es rápida ni simple.
Hubo apelaciones, declaraciones, testigos que cambiaron su versión. Yo no busqué venganza personal. Busqué que la justicia tuviera la posibilidad de actuar con información suficiente. No porque creyera en la infalibilidad de los tribunales, sino porque era el mecanismo que la sociedad tiene para dirimir quebrantos. Lo demás, en mi caso, quedaba en el plano íntimo. Un día, meses después, me llamaron a una reunión en la que debía firmar la transferencia formal de control operacional a un consejo independiente que garantizara continuidad. Firmé sin ceremonias. Entendí que mi rol no era permanecer eternamente en la silla, sino garantizar que los sistemas funcionaran sin la necesidad de mi presencia. Había invertido demasiado en evitar la improvisación para caer en la trampa de convertirme en sustituta permanente. Lo hice bien, no con orgullo, sino con exactitud. El cierre emocional fue discreto. No hice una fiesta de venganza ni un brindis teatral. Lo celebré con un café en una tarde gris, mirando cuadrados de lluvia en la ventana. Pensé en la niña que un día me llamaron oveja, y en la mujer que ahora, sin estridencias, tomaba decisiones que cuidaban a cientos de personas. La sensación no era de superioridad, era de alivio. Alivio por haber convertido una humillación en una plataforma para restituir orden. Y entonces, el día que vendí, no ostentosamente, sino con la tranquilidad de quien liquida para sanear cuentas, algunos activos no estratégicos, organicé el traslado de Pamela a un lugar donde recibiría compañía y una rutina menos teatral. Hablamos una última vez, sin gritos ni reproches largos. Ella, en un instante de lucidez que me permitió verla más allá de la caricatura de madre, dijo: «No sabía que tenías tantos planes». Le respondí que no eran planes, sino decisiones. Se despidió con la congoja de quien se queda sin la red de seguridad que su ego tejió, y yo la dejé partir con una dignidad que hasta entonces nadie le había garantizado. En la mañana en que dejé el edificio por última vez como gestora diaria, me paré en la puerta y miré atrás. No por nostalgia, sino por reconocimiento. Había algo en la serenidad de las oficinas restauradas que me satisfacía. No porque me gustaran los micrófonos o las páginas de sociedad, sino porque ver funcionar lo que había sido roto me daba razones para creer que la paciencia no es pasividad, sino estrategia. Subí al coche que dejé afuera, un Rolls que en esa escena representaba más una herramienta de viaje que un símbolo, y puse rumbo a otra ciudad por negocios, no por ostentación. Mientras el motor arrancaba y la carretera me llevaba lejos, pensé en lo que la gente llama justicia poética. No fue poética en el sentido lírico, fue eficaz, restableció cuentas, devolvió valor a terceros y obligó a que quienes quebraron normas respondieran. Me sentí dueña no de la venganza, sino del acto de corregir un desequilibrio que muchos, en nombre del linaje, habían normalizado. La toma de control de la mitad de lo que fue su empresa, esa mitad que les fue oculta no por capricho, sino por la estrategia de años, no fue un golpe espectacular. Fue la consecuencia de un trabajo meticuloso y, por encima de todo, paciente. En la radio sonó una canción que hablaba de manos que construyen a la sombra. Sonreí. La nieve quedaba atrás y la promesa de nuevos retos aparecía en el horizonte como una línea por recorrer. No cerré puertas con rabia, cerré con criterio. No busqué convertir mi historia en lección moral para nadie. Simplemente dejé que las acciones hablaran. Si alguien quería aprender, que aprendiera. Si alguien quería juzgar, que juzgara. Yo, en cambio, preferí seguir adelante. Hay una libertad profunda en poder irse sabiendo que nada quedó por resolver de manera injusta. Antes de que la carretera se abriera en un rectángulo de luz, envié un mensaje corto a mi equipo. Listos para la próxima. No era arrogancia, era una constatación. No porque quisiera perseguir más blancos por placer, sino porque entendí que el poder no se conserva si no se ejerce con responsabilidad. Compré durante años deuda y activos que otros descartaban. Los transformé en posibilidades. No necesito recordar a nadie que alguna vez me llamaron oveja. Ese apodo en mi boca se volvió la historia de alguien que esperó el momento justo. Si te identificaste con la sensación de haber sido subestimado alguna vez, escríbelo en los comentarios.
Y si te gustó esta historia, suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo la paciencia y la precisión terminan reescribiendo destinos. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que subestimarnos es, muchas veces, su último error. ¿Alguna vez te subestimaron? ¿Qué hiciste?